Buenos días, hermanos y hermanas, buenos días, tardes, noches a todos. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Seguimos con las lecturas que corresponden al segundo de los libros de Crónicas, al capítulo 13. Vamos a dar la lectura primero y después una breve reflexión o explicación de lo que en mi corazón a través del Espíritu Santo pueda referenciar, pueda manifestarnos a la vida de hoy, a la vida que nos da hoy continuamente. Iniciamos. Abías comenzó a reinar en Judá el año 18 del reinado de Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Macá y era hija de Uriel de Gibea. Estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Abías atacó con un ejército de 400.000 hombres valerosos y Jeroboam opuso un frente de 800.000 soldados también valerosos. Abías, de pie sobre el monte Semarayim, en las montañas de Efraín, gritó: Jeroboam, israelitas, todos escuchadme. ¿Acaso habéis olvidado que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre todo Israel a perpetuidad, y que fue refrendado con él y sus descendientes mediante un pacto inviolable? A pesar de todo, Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se ha levantado y se ha rebelado contra su Señor, y se le ha unido unos hombres miserables y perversos que se impusieron a Rehoboam, hijo de Salomón, pues era joven todavía y tímido, y no los pudo resistir. Ahora andáis vosotros pregonando que os mostraréis fuertes contra el reino del Señor, que detengan los descendientes de David, aunque sois una multitud innumerable y tenéis con vosotros los becerros de oro que os legó como dioses Jeroboam. Habéis expulsado a los sacerdotes del Señor, hijos de Aarón, y a los levitas. Os habéis creado sacerdotes al estilo de los pueblos paganos. A todos los que os traen un becerro y 7 carneros, lo consagráis sacerdote de dioses que no son dioses, pero nosotros, nuestro Dios es el Señor, no lo hemos abandonado, y los descendientes de Aarón son los sacerdotes al servicio del Señor, y los levitas cumplen sus funciones. Ofrecen diariamente holocaustos al Señor, mañana, tarde, queman perfumes aromáticos, ponen los panes de la proposición sobre la mesa limpia, y encienden todas las tardes el candelabro de oro con sus llamaradas. Seguimos cumpliendo las disposiciones del Señor nuestro Dios, que vosotros habéis abandonado. Traemos con nosotros a Dios a la cabeza. Darán con las trompetas el toque de guerra contra vosotros. Israelitas, no luchéis contra el Señor, el Dios vuestro, de vuestros padres, que no os saldrá bien la batalla. Jeroboam preparó una emboscada que cercó a los de Judá por la espalda, de manera que Judá se viese rodeado por Jeroboam por delante y por detrás. Los de Judá miraron hacia atrás y se percataron de que los atacaban de frente y por la espalda. Clamaron al Señor
y los sacerdotes tocaron sus trompetas. Los de Judá lanzaron al grito de guerra, y mientras este se propagaba, Dios derrotó a Jeroboam y a Israel ante Abías y Judá. El ejército de Israel se dio a la fuga ante los hombres de Judá. Dios los entregó en sus manos. Abías y los suyos les causaron una gran derrota, en la que cayeron 500.000 hombres de Israel. Los de Israel quedaron humillados, mientras que los de Judá cobraron nuevas fuerzas porque se habían apoyado en el Señor, Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades: Betei, Gesamna, Efrón, con sus respectivas aldeas. Jeroboam no recordó ya su poder durante la vida de Abías. Finalmente el Señor le hirió y murió. Abías, por el contrario, se reafirmó. Tuvo 14 mujeres, 25 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abías, su conducta y sus obras están escritas en el comentario del profeta Iddo. Abías murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Así la tierra, y gozó de paz durante 10 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos entender con esto? Lo que pasa hoy en día, que queremos ponernos en el lugar del Señor. Nos separamos del grupo, nos separamos y queremos apartar a Dios y apartar a todo el mundo, y queremos ejercitarnos reyes, tronos, deidades, cuando simplemente somos simples criaturas del Señor, sobre todo en aquellos tiempos. Y ahora, como hijos de Dios, aún el pecado es mayor. El pecado es mayor. Antes no estaban bautizados, eran criaturas de Dios, no eran hijos de Dios. El Hijo de Dios, el primero, el unigénito, el primero fue Jesús. Pero en el Antiguo Testamento todavía todos eran criaturas de Dios. Y el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, todos eran, ese Dios es uno, trino, único y verdadero. Pero claro, los becerros de oro, las cosas de oro, que el hombre antiguamente, incluso hoy, quiere ver en las imágenes, que esa imagen es Dios, que esa imagen es, sobre todo en la parte israelí, en la parte musulmana, en otras religiones, que dicen que la religión católica ve las imágenes como que adoramos esas imágenes. No se adoran esas imágenes. Se veneran las imágenes y lo que representa. Porque yo estoy rezándole al Señor. Y ¿y qué hago con el rezar al Señor? Si veo la imagen, centro mi oración al Señor. Me centro en la imagen indicándome a la imagen, imaginándome lo que lo tengo delante y hablándole a Él directamente. Pero no que la imagen esté el Señor. Sé que no está. Nadie se lo va a decir.
a ninguno de nuestros hermanos separados, que el Señor está en esas imágenes. No, pero se tiene demostrado que en algunas imágenes tiene habido milagros como imágenes sangrantes, echando lágrimas, la Virgen, el Señor sangrando en las heridas. Pero no es que esté el Señor ahí, es el milagro en sí, que te está diciendo, soy yo, que estoy indicando que estoy aquí, estoy contigo, estoy para ayudarte, estoy para guiarte, estoy para que sea, yo soy tu camino. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, es el camino, la palabra donde dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es para qué. Bueno, está en la Biblia, la Biblia no. Es que la Biblia es el camino. Yo tengo que guiarme por la Biblia, porque es la palabra. Y la palabra es el camino. Y la palabra, el libro del Génesis, todo fue creado por la palabra. Y la palabra era el verbo. Y el verbo era Dios también. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Cuando dice el Padre, dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No está hablando en singular, está hablando en plural. Está hablando en plural. Entonces está indicándole el Padre al Hijo, al Verbo y al Espíritu Santo que haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Wow, y entonces dices tú, a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cómo puede ser eso? Claro, somos criaturas de Dios. Primera imagen, el Padre. A través del bautismo, Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios. Y en la comunión, en la asistencia a misa, en la comunión recibimos al Señor con nosotros, el Hijo. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un solo cuerpo. ¿Cuál es en el cuerpo? Cuando recibe la comunión, es el cuerpo estado de gracia, que recibe la gracia de sentirse, de estar lleno y con la presencia del Dios vivo en uno. Es importante, hermanos, que comprendamos esto. Cuando estas personas se desvían del camino, como aquí en España, como en otros sitios del mundo está pasando lo mismo, ¿qué dice? Que tiene que tomar las riendas el país, tiene que tomar las riendas y decirle a esa parte del país que se desvía del camino. Te estás desviando del camino. Vete por el camino que ya está marcado por los siglos de los siglos. Pues está marcado por el Dios que nos ha creado. No lo haces así. Fuera. Fuera. Hoy no matarás. Es un mandato de Dios, no matarás. Pero yo le construyo una isla en la mitad del mar y ahí los dejo. Hacer vuestra vida ahí. Punto. Podéis ir a los países que queráis, pero dejar es el país. Es lo que debemos ser, porque la gente que no se arrepiente, cuando te dice el Señor, convertíos y uniros al Señor, cuando te dice convertíos y te dice que te unas a Él y no lo haces, eres tú el que estás renegando del Señor. Y cuando reniegas del Señor no tienes vida eterna. Ya lo dicen las Sagradas Escrituras. Cuando reniegas del Señor no tienes vida eterna. ¿Por qué unos soldados que eran menos ganaron a los que eran muchos más? Es igual como aquí en España la batalla de Lepanto contra los musulmanes.
éramos mucho menos gente que los que venían de los países musulmanes. ¿Pero qué? Nosotros teníamos al Señor y teníamos el rosario. El rosario teníamos con nosotros. El rosario teníamos con nosotros. Y la gente rezaba el rosario. Rezando el rosario. La mejor arma del mundo. La mejor arma del mundo. Rezando el rosario. Fuimos aquí en España a defender la fe y los pilares de nuestra Iglesia Católica. Y en los pilares de España, los ataques del maligno es muy constante. ¿Por qué? Porque en España luchó, evangelizó, llevó la palabra de Dios por todo el mundo, sobre todo por toda América. Llevó la palabra hasta los confines del mundo. Y es así lo que pasa. Eso es lo que busca el maligno en destruir España. Y eso lo dijo muy bien Benedicto XVI, al que fue ministro del Interior aquí en España. Pero no lo conseguirá. Siempre, ¿qué conseguimos con esta reflexión? Que si somos gente que esté unida y creemos en la existencia del Señor, creemos en la existencia del Señor, nunca va a haber problema. Ya lo dice el Papa, lo dijo el Papa Urbano VIII. Incluso en las manifestaciones privadas de la Virgen y de otros santos del Señor, mejor creer que no creer. Porque si crees y es verdad, eres salvo. Pero si crees y no es verdad, tú recibes las mismas bendiciones como si fuera verdad. Porque bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventuranzas, hay que aprender las bienaventuranzas de pe a pa. Cuando están en las Sagradas Escrituras, por algo son. Por algo son. Y hoy la Iglesia no les hace, tengo que dejarlo muy claro, es lo que a mí me parece, no les hace el caso correcto que deben hacer. Es un criterio de cómo tiene que ser un cristiano con la fe, ante la fe, su actitud que debe tomar. Y hoy la Iglesia en sí no tiene ese arrebato y esa consideración. Y eso es lo que a mí me duele. Estoy seguro que al Señor y a nuestra Madre Santísima también. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.